Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política y seguimos hablando de la ciudad de Telde porque para ello tenemos con nosotros como invitado en esta segunda parte en este programa al secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde, don Alejandro Ramos Guerra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también actualmente concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Telde. Sí, señor. Con mucho orgullo y satisfacción de poder representar al Partido Socialista en Telde, también como portavoz y sobre todo representando a esos 9.022 vecinos y vecinas que apostaron por un cambio y que evidentemente vamos a seguir trabajando por ello. Apostaron por un cambio, pero no se dio. No se dio porque hay otros que lo impidieron. Y lo impidieron porque hay una parte de estos tres partidos, que son cuatro, tanto de criticar el cuatripartito, que se han unido para que el Partido Socialista no esté. Eso es así de claro. ¿Y por qué doy esa afirmación? Pues bueno, nosotros en el primer caso en Nueva Canarias, en ningún caso se nos ofreció la posibilidad de alcaldías compartidas o alcaldías en manos del Partido Socialista, lo cual hay un cambio de percepción hacia el Partido Socialista en virtud de ese riesgo, de ese crecimiento político en Telde, y no se da esa opción, que sí se le plantea a Coalición Canaria, que como todos han visto, pues al principio se intentó decir y mentir que el Partido Socialista no tenía la capacidad de pactar, y se ha visto pues las declaraciones de Clavijo, las declaraciones de otros líderes de Coalición Canaria, entre ellos Mario Cabrera de Fuerteventura, pues que pactaron y regalaron Telde a cambio del Cabildo de Fuerteventura, incluso con la percepción también de otras administraciones como Santa Lucía. Entonces, bueno, lo que hubo claramente fue un cambio y una decepción con la palabra dada, que nosotros sí la mantuvimos hasta el final. Queríamos un cambio y otros prefirieron, en el caso de Coalición Canaria, de tener una alcaldía compartida que no les va a servir absolutamente de nada porque no tienen capacidad de ejercer y no van a ejercer en Telde fruto de un pacto de gobierno que se crea pues de un rato para otro. Pero no es una alcaldía compartida por las formaciones políticas más votadas, que en este caso la más votada en las pasadas elecciones fue en Nueva Canaria y el Partido Socialista. Sí, evidentemente es sorprendente los cambios de discurso. Nueva Canaria decía que había que gobernar la fuerza más votada, y no solo no gobiernan la fuerza más votada, tampoco la segunda le permiten gobernar al Partido Socialista, sino gobierna la tercera del municipio de Telde, con lo cual la primera contradicción. Y lo que es sorprendente también, que la alcaldesa, siendo la fuerza más votada, pues entre como alcaldesa al salón de plenos y salga como primer teniente de alcalde. Eso es algo inverosímil, sobre todo porque al final ese tipo de cuestiones la gente no lo entiende. Y la tercera pata de este conglomerado de partidos es Más por Telde. Un partido que ha decepcionado a sus votantes y a ellos mismos. Yo creo que el sueño no lo concilian después de haber engañado pues, a esos hombres y mujeres del municipio, donde apostaban por un cambio, donde estaban durante 4 años diciendo de que no iban a pactar con Nueva Canarias, y bueno, se han visto que es más de lo mismo y han engañado a la gente. Nosotros, en cambio, hemos mantenido la postura que queríamos. Era un cambio, no nos lo permitieron y estamos con mucha dignidad en la oposición, pero sobre todo la mayor dignidad es haber cumplido nuestro eslogan, que era el valor de la palabra. Seguimos diciéndolo, y nosotros no estamos por los sillones, estamos por los valores. Hemos crecido de 4 concejales a 6, siendo coherentes, manteniendo nuestra palabra, y al final la vida son posicionamientos. Y todos los posicionamientos que se dan en la vida, al final pasan factura. Si nuestro posicionamiento es decir que no estábamos a favor de pactar o hacer alcaldesa a Carmen Hernández, y lo cumplimos, y la consecuencia de estar en la oposición, pues esas decisiones tienen sus consecuencias. Y al revés, aquellos partidos que decían que no iban a pactar con Carmen Hernández y al final la han pactado y están dentro del mismo gobierno, tenga por seguro que también habrá consecuencias por parte de la ciudadanía, que entenderá que les ha defraudado, que les ha engañado. Y eso es lo que se percibe en la calle, en el municipio. Hay una sensación de descontento, de frustración, de apatía, de la gente sentirse engañada, de no creer en la política por esos extraños compañeros de cama. Y evidentemente
coincido en que este es un gobierno donde no tiene programa de gobierno, donde no tiene unas líneas estratégicas de actuación, donde se han unido por el poder y por el sillón y por los sueldos, y digo por los sueldos porque ha sido la primera medida que se ha tomado por parte de este gobierno, nada más entrar, y me parece de forma lamentable principalmente porque podía haber esperado un poco más, no serlo en el primer pleno, y lo hacen estando ante una ciudad que todavía está endeudada. Y digo endeudada porque también eso es un tema, yo creo que la ciudadanía donde se ha sentido engañada. Ha habido partidos políticos que han presumido de rebajar la deuda, ha habido partidos políticos de decir claramente que solo se debían 25 millones de euros, partidos políticos que están en este gobierno que decían que en el 2020, es decir, dentro de un año y poco, se acababa con el plan de ajuste, Sí. y todo lo contrario. Hay un informe del Ministerio de Hacienda publicado también por el diario La Provincia que habla de que Telde tiene una deuda de más de 60 millones de euros. 60 millones de euros va a generar un problema que no se va a poder pagar en un año o 2 años, sino en mucho más tiempo, cumpliendo prácticamente con el nivel de pagos que se venía haciendo de manera habitual. ¿Y eso qué implica? Pues implica un problema coyuntural de que otra de las promesas que se iba a abrir las escuelas infantiles, pues tampoco se va a abrir porque ese plan de ajuste imposibilita ese plan ante lo que estamos teniendo una ciudad endeudada. Con lo cual, yo creo que si algo me satisface es poder ir a la cama todas las noches, después de incorporarme a mi trabajo, a la Unión General de Trabajadores, he vuelto a la asesoría jurídica tras mi periodo de excedencia, me he incorporado, sigo trabajando, mantengo el acta, acudiré a los plenos y a las comisiones como portavoz. Tenemos 2 personas que están en Telde que son fantásticas y que están haciendo una labor encomiable, que es Tino Deni, nuestro número 3, y también nuestra viceportavoz y número 2, Soledad Hernández. Y estoy completamente tranquilo que durante mi incorporación al trabajo pues tenemos 2 personas cerca de la gente, trabajando por la gente y teniendo la capacidad de hacer política en el municipio, porque lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a hacer desde la oposición, vamos a seguir llevando nuestro programa de gobierno a través de los plenos, de los ruegos, de las preguntas y de las distintas comisiones, y vamos a seguir luchando por esta ciudad, porque al fin y al cabo que nadie nos robe la ilusión de que Telde se merece algo mejor, y es nuestro eslogan de campaña y es lo que vamos a seguir. Telde se merece más y creemos que Telde se merece más, y sobre todo lo que no se merece nunca más son la cantidad de mentiras y de falsas promesas que se le ha dicho a la gente en campaña y que después de todo este proceso se han incumplido, pues argumentándolo de las formas más estúpidas y más sucias, creyendo que la gente es tonta, creyendo que la gente se traga esos cambios de discurso de hoy para mañana, y que al final lo que han demostrado es que solo les vale el poder y los sueldos para evitar irse a trabajar o irse al paro. ¿Usted no cree que la ciudadanía ya está más que cansada de esos políticos, por decir, o formas de hacer política trilera? Sí, claro. Yo pienso que este ha sido el punto de reflexión de muchísima gente que pedía un cambio a gritos, que pedía un cambio a esas formaciones políticas, y que se ha encontrado que, primero, la segunda fuerza de esta ciudad, que es el Partido Socialista, ha crecido en más de 3.000 votos y 2 concejales desde la oposición, haciendo un trabajo riguroso, serio, cercano, y donde ha visto que al final la tercera fuerza política, incumpliendo pues un acuerdo de gobierno donde se mantenía de forma clara con imágenes, con actos, con gestos, el que le daba igual romper cualquier acuerdo con el Partido Socialista, con Ciuca y con el Partido Popular, y lo que hacía era unirse a Nueva Canarias, a pesar de que prácticamente todos los que están y forman parte de Coalición Canaria se han marchado a Nueva Canarias. Es decir, esa situación les ha unido el poder, y esa unión al final de partidos ha sido más por Telde, que también venía a decir pues claramente ese cambio, ese gesto sin ningún tipo de sentido, y yo creo que traicionando claramente a sus votantes por esa intención de que todo aquello que fuese Nueva Canarias, y estos estudios lo decía, que no iba a pactar antes, durante y después con Carmen Hernández, pues ese gesto. Al final
¿qué percibes de la gente que están cansada del más de lo mismo? Que al final se levantan de su casa ese domingo, van a votar, piden un cambio y al final hay un pacto de perdedores donde todos pierden y donde al final les ha unido, pues yo creo que dos cosas. Primero el poder, los sueldos y no irse al paro. Y por otro lado, el que el Partido Socialista, que iba en auge, que iba en aumento, no gobernase. ¿Eso es positivo para la ciudad? Yo pienso que no. Pero esas directrices que las marcan, de ese crecimiento del Partido Socialista, la ola, que todo el mundo habla, pero ese crecimiento del Partido Socialista en la ciudad de Telde se venía dando en las horas más bajas del Partido Socialista. Sí, yo creo que nuestro trabajo ha sido por medio de dos propios. Nosotros hicimos una campaña con una aportación solo del partido de 6.000 euros. Hemos hecho una campaña austera, no hemos tenido colaboración de nadie, lo hemos hecho por nuestras propias manos. Sí. Es como, yo siempre digo que es como las manualidades de los niños, que muchas veces se van al colegio con las manualidades y colaboran con lo que tienen en casa y hacen pues sus trajes de carnaval o sus artículos de decoración para Navidad. Antiguamente cogíamos la lenteja. Nosotros hemos hecho un trabajo propio, intentando sacar lo mejor de cada uno para intentar que esto cambiase en el municipio. La ciudadanía lo veía y al final se han visto de que aquellos que veníamos a fomentar el cambio lo han hecho votando al grupo de personas que me acompañaban. Yo creo que la marca PSOE, a pesar de estar en horas altas, no tiene ningún tipo de reflejo en el municipio, sino ha tenido reflejo en los hombres y mujeres que, unido a un partido serio, riguroso y que sabe gestionar, pues lo ha hecho. ¿La ciudad gana con esto? Yo pienso que no. ¿Por qué no? Porque mire, habrá que explicarle muy bien por parte de estos tres partidos políticos, de Nueva Canaria, de Más por Telde y de Coalición Canaria, cómo es posible, y explicárselo a ellos, a la ciudadanía, que los hombres y mujeres del Partido Socialista, con un gobierno central del Partido Socialista, con un gobierno regional del Partido Socialista y progresista, y un gobierno con mucha probabilidad en el Cabildo, también de corte progresista, en Telde no se dé esa situación. Y donde se dé una situación donde Coalición Canaria, tanto en Telde como en Santa Lucía, sean de los pocos lugares que gobiernen con alcaldía. Pero en este caso usted en campaña electoral, el Partido Socialista se pronunciaba que con los votos del Partido Socialista doña Carmen Hernández no iba a ser alcaldesa. Sí. ¿Esa línea puede ser la que no esté el Partido Socialista en el gobierno? No, yo creo que si el Partido Socialista no está en el gobierno es porque no les interesaba que estuviera el Partido Socialista, por gestión, por crecimiento, por estrategia electoral, por creer que teniendo áreas de influencia, áreas de gobierno pudiese crecer más. El Partido Socialista dijo claramente que lo que no anhelaba era una cuestión de tener la alcaldía o no, sino lo que anhelaba era una relación de confianza con Nueva Canarias. ¿Por qué? Porque a nadie se le esconde que hace 2 años y medio nadie preveía que nosotros en la oposición fuésemos a crecer. La tendencia natural es que estando en la oposición pudieses tener una sensación de crecer, de verte en la oposición. Y bueno, al final nosotros hemos crecido desde la oposición, cosa que no se esperaba. Claro, ¿qué pasa? Que cuando se ven pues esa suma de posibles gobiernos, pues claramente daba esa suma. Desde mi punto de vista, yo creo que fue más una intención de dar a la ciudadanía pues la aparente intención de buscar un pacto Nueva Canarias-PSOE que realmente la realidad. Yo creo que nunca se esforzaron en ese pacto ni nunca se creyó en las posibilidades. Nosotros que dijimos que a Carmen Hernández no le íbamos a hacer alcaldesa. Nosotros nunca tuvimos un veto a Nueva Canarias. Pero sí creíamos que estábamos en la obligación de que en ningún momento, y así lo ha demostrado, que Carmen Hernández se quitara de la primera línea, de buscar un pacto alternativo. ¿Por qué? Porque miren, nosotros somos también personas, donde en política hemos visto que nos han echado un pacto y donde no nos han dejado trabajar un pacto de progreso que estaba firmado. Nosotros nunca fuimos a levantarnos de los plenos donde se hablaba de la mareta, apoyamos al gobierno. Nosotros nunca hemos intentado buscar por la vía penal imputar a Carmen Hernández en ningún sentido, jamás lo haría. Jamás hemos pensado en hacer una moción de censura al gobierno de Carmen Hernández. Entonces, ¿por qué pagar todo ese tipo de desconfianzas que no son propias sino ajenas y que con el tiempo se ha visto que hemos cumplido fielmente nuestra responsabilidad con esta ciudad y hemos cumplido fielmente nuestro
papel en esta ciudad y por eso la ciudadanía nos ha dado esa confianza de crecer 2 concejales, pues bueno, yo creo que todo se puede andar. Y si el gobierno de Carmen Hernández y sobre todo Nueva Canarias ve que esos socios de gobierno, tanto Coalición Canaria como Más por Telde, no son de fiar, no ve que se mejore la ciudad como lo estamos viendo de antemano, que esta ciudad no avanza, pues nosotros actuaremos con la responsabilidad de darle estabilidad a esta ciudad y darle los votos al gobierno de Nueva Canarias para aquello que sea necesario en esta ciudad. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo, y coincido con el anterior invitado, de que este pacto unido por intereses personales también tiene un pasado muy delicado, donde ha habido denuncias cruzadas, donde ha habido desconfianza, y eso no cambia de la noche para la mañana, por mucho que pretenda engañarnos a esta ciudad diciéndonos que esto hay que mirar por el bien general. El bien general, habrá que creerse esa tesitura porque... Eso es lo que queda bien. Eso es un queda bien. Eso es quedar bien con la gente. Y ahora no cumplir con los programas electorales, es que estamos en un pacto y usted sabe que en los pactos ahora tenemos que ceder y que sacrificarnos para el bienestar y todas esas cositas que quedan bien. Pero y usted ha hecho mención de ese tema, si cogemos el programa electoral de todas las formaciones políticas, mire, yo me busco hasta usted sabe que en los contratos aparece la letra pequeña esa que está prohibida, pero aparece, ¿no? Y sobre todo cuando contratamos con compañías de estas de telefonía e historias, esa letrita pequeña que no vemos, yo no estoy buscando, ¿eh? Y yo no he visto hasta ahora en ningún programa electoral de ninguna de las formaciones políticas que se presentaron de que se iba a ser alcalde o alcaldesa, lo primero que iba a hacer es subirse el sueldo. Nadie lo ha cumplido. No está en el programa. No, ha engañado a la gente. Esa subida es engañar a la gente. Pero sobre todo, ¿qué ratio económico tienen para poder cumplir con ese objetivo de aumento del salario? Segundo, ¿qué formación académica tienen aquellos que están gobernando? Tercero, sus asesores que se han metido ya por la puerta de atrás y ante la ciudadanía, ¿qué formación académica tienen? Porque todavía queda gente en el municipio que no entiende que los asesores que se han nombrado no han servido para mejorar el servicio a la ciudadanía. Hay todavía una creencia romántica, por llamarlo de alguna manera, que nuestros vecinos entienden que esos asesores que leen en prensa son gente formada, gente preparada, gente que viene a aportar. No, señores, que nadie les engañe, que son gente que han pegado carteles y que han entrado por la puerta de atrás para darle un salario. Entonces, yo creo que Telde pierde la oportunidad magnífica de tener la oportunidad de impulsar, como nosotros hicimos dentro de la campaña electoral, que todos los ámbitos donde esté el Partido Socialista ayude con este municipio. Nosotros hicimos una reunión y un documento que se firmó que era Compromiso por Telde. En esa cita vino Juan Fernando López Aguilar, que posteriormente fue nombrado eurodiputado, con un puesto de representación muy alto en Europa ahora. Vino los 2 diputados que tenemos, vino el que ahora es también senador, vinieron Ángel Víctor Torres, presidente ahora, a partir del viernes, del Gobierno de Canarias, vino Chano Franquis, portavoz ahora del Parlamento de Canarias, vinieron tantos y tantos hombres y mujeres que tendrán la capacidad de hacer por Telde. ¿Nosotros lo vamos a hacer de la oposición? Sí, pero a nadie se le esconde, y es lo que me pregunta la gente, pero mire, y este gobierno que acaba de empezar, que uno va por un lado, otro va por otro, porque no hay primero un programa de gobierno, segundo, no hay una unión de caracteres que esto dé estabilidad al municipio, segundo, que la ciudadanía, el empresariado, ve que esta inestabilidad de 2 años y 2 años entorpece el crecimiento del municipio. ¿Por qué? Porque es sorprendente que cuando alguien tiene una forma de entender la política de corte nacionalista de Tenerife, Coalición Canaria, estoy seguro que va a ser contraria a la de Nueva Canarias, de Gran Canaria, con otro criterio político en cuanto a la forma de dirigir una ciudad. Decisiones tan importantes como sobre el plan general, decisiones tan importantes como la elección del jefe o la jefa de policía, sobre dónde priorizar en los presupuestos de los próximos años, donde tomar decisiones donde se empiece a faltar por un barrio o por otro.
yo lo que me he encontrado es que durante todo este tiempo, a partir del 15 de junio, ¿qué decisión política o qué gestión política se ha hecho para llevar a cabo, pues sobre todo, el preámbulo de lo que va a ser un comienzo de un municipio? Es decir, yo no me he encontrado, salvo la subida de los de los salarios, qué decisión política ha habido de renombre, qué decisión política ha habido para mejorar la vida de la gente. Pues yo veo todo igual, quizás peor de como estaba antes. Y eso es lo que a mí me preocupa como líder de la oposición y como portavoz del Partido Socialista. No ha habido un gesto ni hacia las personas, ni hacia la economía, ni hacia las infraestructuras que reflejen, eso sí, muchas fotos, mucho postureo, mucho visita banal, pero no he visto nada. ¿Eso no es complicado? Eso no es trabajar. No, digo que si no es complicado que cada vez que se vaya a inaugurar algo tengan que venir una guagua. Ya, pero sobre todo lo que es lamentable es que esta ciudad necesita actuaciones de forma inmediata. Y nosotros... Y hay que tener cuidado, porque si se va a cortar la cinta, entre tantas manos se puede cortar a alguien. Sí, pero fíjese que están entre la poca visión política de esta ciudad. Esta ciudad necesita actuaciones a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Esta es una ciudad que no puede quedar impasible ante los cambios de alcaldía. Es decir, estos 2 primeros años, las decisiones que se tomen se van a respetar por la segunda parte. O estas decisiones del día a día que se va a seguir cometiendo. Las decisiones que he visto de subirse el salario y poner en marcha un Mercedes que se retiró en el anterior mandato y que estaba prácticamente en desuso. ¿Y eso nos contradeciera a la anterior alcaldesa? Evidentemente. Digo, porque la señora alcaldesa fue la que tomó la decisión, vista la situación económica que había llevado el Partido Popular conjuntamente con Coalición Canaria y con Ciuca, con este plan de ajuste donde está inmenso esta ciudad de Telde, así de claro, pues se tomaba esa decisión que era aplaudida por la sociedad. Oye, ha habido un gesto, vale, bien, pero ahora el gesto se ha retomado. Seguimos con el plan de ajuste, pero no subimos el sueldo. Seguimos con el plan de ajuste, pero le damos uso a ese Mercedes que tenemos ahí. De coche oficial y con un chofer, pues también... no habría que ir con pies de plomo, porque a lo mejor podría ser, con el paso del tiempo, un pretexto para decir, he tenido que tomar esta decisión porque esto no podemos aguantar. Y asumimos nuevamente... Yo creo que ante ese tipo de situaciones nosotros vamos a seguir trabajando. Nos preocupa la parálisis que hay, nos preocupa pues que estén pensando ya en vacaciones y bueno, yo evidentemente deseo que haya estabilidad en este municipio, lo deseo, creo que es lo más coherente siendo vecino del municipio, pagando mis impuestos en el municipio. Pero ante ese tipo de tesitura, nosotros lo que sí vamos a tener es la coherencia y la cordura ante esta ciudad. Hablando de todo un poco, esto cuando nos dicen los políticos, es que tengo que coger, oye, ¿por qué coge usted vacaciones si en cualquier empresa, cuando un trabajo comienza, lo primero que hacen es coger vacaciones? Sino a lo largo de su trabajo anual es cuando coge ese periodo de vacaciones que le corresponde. Así de claro. Cuando vemos que el político dice, es que vengo... tiene que darse cuenta que venimos de un proceso electoral, pero oiga, ¿quién dice que usted, que ha hecho un proceso electoral, ahora si lo tengo que utilizar de ese compromiso de entrar en un gobierno? Es como alguien que diga que como en su casa estuvo pintando el fin de semana, se toma 3 días libres en su trabajo, porque está cansado porque estuve el fin de semana pintando mi casa. Pero también se da la paradoja que ya en julio cobrarán el sueldo y la paga doble, sin haberla devengado, sin haberle computado. ¿Cómo? Que también cobrarán la paga doble y el salario pero en el no mes de julio. No se cobra la parte proporcional. Pues no, se cobrará completa. ¿Íntegra? Se cobrará íntegra, sin haber trabajado y sin haber estado en ese tipo de cuestiones. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace desde la aprobación del primer pleno, la subida y sobre todo el pago de las retribuciones, porque se han matado entre ellos para ocupar el poder y agarrar el poder. Miren, yo me incorporo a mi puesto de trabajo y he empezado de cero. He empezado de cero a devengar las vacaciones, he empezado de cero a devengar las pagas extras, he empezado de cero.
Pero la administración pública, ¿por qué la gente se mata en entrar y vencen hasta su propia coherencia? No hay nada peor que pueda hacer una persona que ir contra sus propios actos, su propia palabra, su propia coherencia, y hacer todo esto por egoísmo, por un sueldo, por un sillón. Nosotros lo que sí planteamos desde el Partido Socialista, y para nosotros es fundamental, es seguir trabajando por la gente. Necesitamos que los hombres y mujeres que han creído y han confiado en nosotros, pues conozcan pues todo lo que ha sucedido, toda la verdad, y que no está el Partido Socialista ahí porque otros no han querido. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo creo que vamos a seguir haciendo un trabajo muy importante de la oposición. Nuestro programa electoral lo vamos a seguir trasladando a través de las mociones. Vamos a estar presentes en todos y cada uno de los barrios y sobre todo vamos a articular pues, la capacidad de conformar una estabilidad al municipio que sobre todo dé pie a que los hombres y mujeres con nuestra gestión, con nuestro conocimiento, mejoremos la vida de los hombres y mujeres. ¿Qué vamos a hacer paralelamente? Viendo la parálisis que tiene este ayuntamiento, adelantarnos a muchas de las cuestiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como hemos hecho con la campaña de recogida de material escolar. Desde el Partido Socialista hemos iniciado una campaña para que los hombres y mujeres, de forma, pues, con su generosidad que caracteriza a los hombres y mujeres del municipio de Telde, acudan a nuestra sede, en la calle Costa Rica número 4, a llevar material escolar. ¿Qué vamos a hacer con ese material escolar? Pues entregarlo a las familias necesitadas para que ningún niño, ninguna niña, a la vuelta de la esquina, después del verano, eso es priorizar y adelantarnos, carezca de ese material escolar. ¿Cómo lo vamos a entregar? Nosotros lo vamos a recoger, aceptamos pues, la ayuda de empresas, la ayuda de particulares y todos aquellos que estén dispuestos a colaborar y lo vamos a entregar directamente a los directores de los centros, que son los que conocen la realidad social de sus aulas, de las necesidades, sin figurar por ningún lado. Sí. Y nosotros ese material lo vamos a distribuir a los colegios. Nos acercaremos a todos los colegios, le pediremos a los directores y directoras que nos digan pues, cuántas familias, qué material escolar. Ellos son los que redactan un poco pues, lo que se necesita en todo y cada uno de los centros y a partir de eso actuaremos con la generosidad que nos caracteriza y sobre todo con la solidaridad que hay que seguir haciendo en el municipio de Telde. ¿Usted sabe si hay una dependencia en el ayuntamiento de Telde donde hay un cartel enorme donde dice si necesita que te atienda, no te puedo atender, llama a este número de teléfono? Porque no tiene nada más que una persona atendiendo. Lo de consumo, ¿puede ser? Me han dicho servicios sociales. Servicios sociales, no. De servicios sociales no lo conozco. Tenía constancia del área de consumo y si no lo puedo entender, nosotros sí le decimos a la ciudadanía. Pero aunque esté en consumo, ¿vale? ¿Usted cree que es normal que un ciudadano acuda a una dependencia municipal y se encuentre un cartel enorme? Sí, pero para mí es más importante las personas. Es decir, evidentemente todos son áreas importantes, consumo también, pero si una persona acude a servicios sociales es por la imperiosa necesidad de que tiene que resolver un problema. Y ese problema le puede afectar a él, a su familia, a sus seres queridos, no tener agua, no tener luz, no tener alimento, no tener nada. Y hay mucha gente así en Telde. Por eso me parece lamentable la subida de salario. Y esa subida de salario tiene nombre y apellido y tiene que tener en cuenta aquellos que han votado esa subida de salario. Evidentemente lo hacen en el primer pleno para que la gente se olvide, pero ahí estaremos nosotros en reiterar esa situación. El mensaje lo palpable a la ciudadanía. Aquí, para sacar a este ayuntamiento de la situación, de la mala gestión, de los que se han subido el sueldo, pues han sido los políticos. Y a mí ya ahora me puede decir, sí, pero yo no era, pero no, es que está... No, mira, esas las formaciones políticas donde directa o indirectamente han estado ustedes. No el Partido Socialista en este caso, pero los que se han subido el sueldo. Por lo cual alguna responsabilidad tendrá. Por lo cual ese mensaje de que ahora le vamos a decir a los ciudadanos que tenemos que seguir trabajando y dándole la gracia, por ejemplo, la gracia, ¿no?, que se ha oído también en campaña, gracias a los ciudadanos, son los que han sacado a Telde y han pagado la deuda, no la han pagado otros, la deuda. Pero mire, los que siguen pagando la deuda de la mala gestión de los que han estado al frente, la van a seguir pagando, y los que lo han hecho más, lo que se han hecho es subirse el sueldo. Oiga, primero paguen la deuda
nosotros terminen con esa deuda y acto seguido digo, mire, ya estamos saneados. Pero ¿por qué? La economía en este municipio... Pero ahí está la trampa. Es decir, ¿por qué se sube el salario? Porque con los datos reales del Ministerio de Hacienda de tener que pagar más de 60 millones de euros, significa que en el mejor de los casos, abonando entre una media de 12 a 12 a 15, estamos hablando de un promedio de 4 a 6 años pagar la deuda, pagando 12, 15 millones de euros anuales, que ya es un esfuerzo muy grande, que no lo hacen los políticos, lo hacen los ciudadanos, porque están pagando impuestos de primera y están con las calles cayéndose a trozos. Por lo cual esa rebaja del IBI... Entonces, en absoluto. ¿Lo va a ver mis nietos? En absoluto. Digo yo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que miren, ante ese tipo de circunstancias, lo que sí se va a evidenciar es una cuestión. ¿Quién gobierna en el Cabildo de Gran Canaria? Nueva Canaria. ¿Va a ser igual de generoso con este municipio ahora gobernando Coalición Canaria? Primera pregunta. Segunda, ante ese pago de 12, 15 millones de euros, haciendo ese esfuerzo, imaginemos que tiene esa capacidad 4 o 6 años. Siguiendo el criterio que usted dice, si tuvieran que subirse el salario cuando se acabe la deuda, no llegaría a este mandato, llegaría el siguiente. Por lo tanto, ¿qué han hecho? Subir el salario el primer pleno para poder estar estos 4 años, que no se va a cancelar la deuda, que los ciudadanos van a tener los mismos problemas de infraestructura, de arreglo de sus calles, sus parques, con un sueldo elevado y que sin causa alguna. Entonces se le tendría que caer la cara de vergüenza a gente como Juan Francisco Artiles, que ha tenido una postura de que no solo estaba dispuesto a bajar el 20%, sino el 30%. Y eso se dijo en su programa de gobierno hace 4 años, y ahora no solo se lo ha rebajado, sino lo ha aumentado el 20%. Ante ese tipo de situaciones, a mí me parece profundamente lamentable que se engañe a la gente. Lo peor es la mentira, y está harta la ciudadanía de las mentiras de los políticos. Y yo me pregunto, ¿y a la gente le cuesta tanto explicar de una vez por todas, con la sinceridad que merece, las cosas como son? ¿Cuesta tanto decirle a la gente la verdad? ¿Cuesta tanto decirle que, miren, yo me da igual pactar con uno o con otro, yo quiero un sueldo? Es que hablamos de responsabilidad de Telde, hablamos de tropelías. Miren, nosotros el pacto que estábamos buscando de manera alternativa era, bueno, con Carmen Hernández decíamos que no iba a ser alcaldesa, no había propuesta por parte de Nueva Canaria de quitar pues a la número 1, no había predisposición de que estuviera Tino Arencibia, que nosotros íbamos y teníamos opción de poderlo hacer alcalde. Vamos a buscar un gobierno alternativo, ese gobierno alternativo que a priori todo el mundo decía que no iba a pactar con Carmen Hernández. Nos vimos que ante ese tipo de tesitura, pues claramente vimos que Más por Telde no quería sumarse, que no quería un cambio alternativo, y por eso entró el Partido Popular, porque Más por Telde prefirió estar en la bancada. Entonces al final las cuestiones son de posicionamientos, en qué bloque estás, en dónde te quieres situar, y situarse de un lado o de otro tiene sus consecuencias. Consecuencias no conmigo, no con el Partido Socialista, sino con la ciudadanía, con la gente, que es lo importante. Pero hay otras situaciones que van a empeorar la economía de Telde. Habrá que hacer frente al pago de esa indemnización que hay que pagar a la familia de los multicines. Por sentencia está ahí. Que por cierto, esta semana vi a la letrada, hablamos del tema, porque nos encontramos en el juzgado, yo tenía juicio y ella también. El principal son 6 millones de euros y todos los días se están corriendo intereses. Según ella calcula, están en 6.600.000. Si no se paga, si no se modifica el presupuesto, ya va a empezar a embargar parcelas o espacios públicos que le pertenecen a los hombres y mujeres de Telde, por la incapacidad que tiene este gobierno de pagar esa deuda. Eso sí, vendiendo hasta hace 1 año, 2 años que Telde tenía superávit. Entonces, que la gente se lo explique. Si tenemos 11 millones de superávit, ¿por dónde se ha pagado? Pues eso mismo es el posicionamiento de esa abogada. Y la segunda, que está ahí también, que de alguna responsabilidad tendrá Nueva Canaria, es a ver cómo va a reconducir el contrato de limpieza y recogida de residuos, que por sentencia judicial ha dicho un juez, devuélvase a la persona que creemos que es, que sentenciamos que esos fueron los que se le tenía que otorgar este servicio, y ahora vamos a ver cómo se le va a entregar ese servicio y cómo se va a indemnizar a la otra parte,
o cómo se va a indemnizar al que se le tenía que dar el servicio, porque esto todavía, bueno, lo vamos a saber, va a seguir pagando los ciudadanos de Telde. A una parte, a otra parte, al de arriba y al de abajo. No, y a mí me sorprende claramente que no se hayan parado a resolver esos grandes problemas. Yo no he visto por parte de este grupo de gobierno sentarse y públicamente decir, bueno, estos son los problemas prioritarios. Este año vamos a intentar solucionar este y este. Y para el siguiente vamos a solucionar este y este. Y hay muchas de las situaciones que evidentemente no se ve que sea un gobierno que piense en las personas, que piense en la gente. Y planteo una cosa, el gobierno de Patricia Hernández en Santa Cruz, la primera medida ha sido una medida social, que ha sido la apertura de los comedores escolares. Efectivamente. Que ha sido una chapuza de Coalición gobierno Canaria, de Canarias. De Coalición Canaria. Encabezado por Coalición Canaria. Y ante ese tipo de tesitura, hoy he escuchado al actual, tras la moción de censura, presidente del gobierno de Fuerteventura, decir que va a hacer todo lo posible por abrir los comedores escolares con el dinero del Cabildo de Fuerteventura. Y yo he hecho en falta altura de miras en esta ciudad, capacidad de gestión por nuestros niños y niñas de los colegios, que igual en el verano no tienen ni qué comer. Y yo he hecho en falta que esas gestiones donde se presume superávit, se presume de cancelar deudas, se presume de gestión política, no se lleva al efecto. Aquí están preocupados en la foto, en el coche oficial, en los sueldos y nada a las personas, que es lo que a mí me preocupa. Hablando de las personas, ya habla usted, nos quedan, me parece, son 2 minutos de programa y ha hecho usted mención, por lo cual quiero volver nuevamente a subrayar, en ponerlo en negrita, de esa labor y de ese trabajo que lleva por parte del Partido Socialista, que lo ha llevado a cabo con esa campaña que es primordial. La vuelta al cole está a la vuelta de la esquina, aunque estamos comenzando el verano, estamos ahí, pero está esa campaña de recogida de ese material escolar para que la ilusión de los niños de volver a los centros escolares sea esa ilusión gratificante para que todos los niños vayan con ese material escolar y sobre todo aquellos que más lo necesitan, pero con más apoyo de esta sociedad. Pues sí, para nosotros nos llena de orgullo poder ayudar a los hombres y mujeres del municipio. Lo seguimos haciendo a través de la red de apoyo social, les seguimos dando cobertura, asesoramiento jurídico de toda índole. Les tratamos con 2 trabajadores sociales que les ayudan en lo más básico, en la necesidad, en dar respuesta ante sus problemas. Pero también lo queremos hacer con nuestros niños y niñas, que nadie se quede sin material escolar, que nadie sufra la decepción, la desilusión de que sus padres o sus personas que los protegen, que los cuiden, no le puedan dar lo mejor de sí mismo para poder ir al colegio, que ningún niño pase el desconsuelo de que llegue el día que se inician las clases sin su material escolar y miren a su alrededor y vean a otros niños con él. Vamos a hacer un esfuerzo, por eso hemos empezado ya, de recopilar pues, material, lápices, goma, bolígrafos, folios, libretas, todo aquello que sea material escolar, que lo vamos a entregar a los centros, a los directores y directoras, para que esto se lo hagan llegar a las familias más necesitadas y que necesitan ese apoyo. Nosotros no vamos a figurar, no queremos ni fotos, no queremos ningún tipo de... sino queremos solo colaborar. Y ante eso, pues la verdad que lo vamos a hacer desde la responsabilidad. Y sobre todo queremos que a partir de este viernes también, y de forma unida, queremos que este gobierno de Canarias tenga un presidente como es el Víctor Torres. Hemos hecho muchísimos esfuerzos porque él lo haga, hemos apoyado desde Telde con muchísimos votos. Queremos que ese gobierno socialista cambie la vida de la gente y sobre todo que Coalición Canaria, después de tantos años, salga del gobierno de Canarias para dar pie a que el gobierno socialista, con hombres y mujeres a la cabeza preparados, pues dé lo mejor para esta tierra. Nuestro granito de arena desde Telde y sobre todo aquellos que intentan pues hablar de dónde voy a estar, decirles que yo no he tenido ningún tipo de invitación de un sitio, de otro, sino soy una persona comprometida y si el partido donde me necesite, ahí estaré. Aquí estoy en Telde, cerca de la gente, cerca del municipio, cerca de los problemas y evidentemente estoy encantado, aunque esté la oposición, lo hago con mucho orgullo, con mucha satisfacción y que quede tranquilo los hombres y mujeres, esos 9.022 personas que tienen un Partido Socialista comprometido, ilusionado, con ganas y que evidentemente vamos a seguir creciendo
para que cuando se nos necesite dar estabilidad a este gobierno y si no, en los próximos comicios, ser la primera fuerza, que yo creo que es lo que da pie a tener la capacidad de gobernar. Esperemos que siendo primera fuerza o siendo segundas podamos conformar otro gobierno y que nadie nos traicione y que nadie cumpla la palabra por un sí. Usted me dice, amiga, que si por parte del Partido Socialista le ofrece porque lo valoran, porque su proyección como político está visto en estos últimos, podemos decir, años, con esos pasos que se ha dado, el arropamiento y el apoyo del Partido Socialista en Gran Canaria, con esas elecciones que se ha llevado. Si el Partido Socialista a nivel nacional o a nivel regional cuenta con usted en un cargo, ¿lo va a rechazar? No, lo pensaré. Hay cargos en el Gobierno de Canarias como consejero, viceconsejero y director general que es incompatible con el acta en Telde. Habría que pensarlo con naturalidad. Y sí me quedo con las palabras de Ángel Víctor Torres. Nos gusta la forma de gestionar de Alejandro Ramos y la posición o la postura no es deberle nada a Alejandro Ramos. El partido no le debe nada a Alejandro Ramos. Nosotros acordamos seguir adelante con este pacto y fueron otros que nos traicionaron y otros los que cambiaron de posicionamiento. Pero a partir de ahí, nuestro gesto era un gesto de dar oportunidad a que nadie pensara otra cosa y por eso nosotros votamos en blanco en el Pleno. Lo más que me quedo es que la palabra de Ángel Víctor es: con Alejandro no tenemos una deuda, con Alejandro queremos contar por la capacidad de gestión. Y también lo dice otro señor, y ha estado 2 veces en Telde. Señor, gracias don Alejandro Ramos Guerra por estar con nosotros, acercar un poco la actualidad del Partido Socialista y del trabajo que se está llevando por parte de la agrupación Juan Negrín en esta ciudad de Telde, sobre todo con esta campaña de apoyo, con el primer paso, recogida de material escolar para que el próximo curso no haya ningún niño sin material escolar, que vaya con esa ilusión de ese material escolar ahí a clase, que es el primer, podemos decir, rechazo que podemos, y hablamos de ese asentismo escolar o fracaso escolar, pero con este apoyo seguro que es más. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Pues cerramos esta entrevista con el secretario general y concejal del Partido Socialista en esta ciudad de Telde, don Alejandro Ramos Guerra, y les damos a todos ustedes, por supuesto, con la programación de Canal 4 TV.